A todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Estamos aquí para alabarle y queremos ser bendecidos esta tarde, ¿verdad? Por su palabra y por a través de darle la adoración que Él se merece. Vamos a ponernos en nuestros pies, vamos a dedicar este tiempo a Él. Señor, gracias por permitirnos venir a tu casa, Señor. Gracias por que una vez más podemos llegar a tu casa, a alabarte, Señor, y sobre todo abrir nuestro corazón a tu palabra, a tu mensaje. Que también nosotros podamos escuchar tu voz hoy y sobre todo aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Sean todos bendecidos allá donde usted está, allá en sus casas, en sus países. Reciban la bendición de parte de nuestro Señor, de parte de la Iglesia Centro Cristiano Bethesda. Amén. Vamos a adorar al Señor cantando estas alabanzas. Vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Te alabamos por su poder, ¿verdad? Me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. En mi pecado me perdonaste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo que tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Él nos rescató, amén.
el Rey del cielo, la muerte venció, libera, cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes sus obras, cantamos alegre en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grandes tus obras. La muerte venció, libera, cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grandes tus obras. Soberano, aleluya, Dios, poderoso, aleluya, Dios, grande en poder. Aleluya, Dios, soberano, aleluya, Dios, poderoso, aleluya, Dios, grande en poder. Cielo, la muerte venció, libera, cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grandes sus obras, grandes sus obras, grandes sus obras. Grandes son sus obras, ¿verdad? Dios ha sido bueno.
Hola, buenas tardes, bienvenidos. Realmente contento de que nos estén visitando esta tarde y estemos reunidos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos están mirando o nos van a estar viendo online. Quiero compartir una cita, se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Los problemas siempre van a estar allí, las dificultades, trabajo, escuela, en la casa, en el tráfico cuando vamos manejando. Lo importante es no enfocarnos en el problema, sino ponerlos todos delante de Dios en oración. Anuncios: esta tarde después del servicio no se vayan a sus casas. Hoy no tienen que comprar la cena en el McDonald's o donde vayan a comprarla, no van a tener que cocinar. Después del servicio tenemos una cena ligera en el Fellowship Hall para compartir. Vamos a tener un tiempo de juegos, compañía, a pasar un buen rato después de estar un año aproximadamente castigado por el virus. Continuamos con el servicio. Y disculpen, y los jóvenes se siguen reuniendo los viernes a las 7, próximo viernes. Si tienen algún amigo, familiar que esté en la edad de la juventud, invítenlos para que compartan un rato y aprendan del Señor. Puestos en pie nuevamente, vamos a entonar esta alabanza. Faithful
Puede sentarse. Muy buenas tardes, una bendición que estemos nuevamente en la casa de Dios. Recuerde que esto es Centro Cristiano Bethesda. ¿Y por qué Centro Cristiano Bethesda? Porque en el Evangelio de San Juan capítulo 5 encontramos que un ángel bajaba del cielo y removía las aguas, y el estanque se llamaba Bethesda. Significa misericordia, casa de misericordia o casa de bondad. Y recordemos que si nosotros hemos sido alcanzados por Jesucristo es por su misericordia y por su bondad. Gracias porque nos están siguiendo el día de hoy. Estamos aquí y a través de las redes sociales miré que había gente conectada, nuestra querida familia Fernández de Lara. Déjeme decirle que he estado dando seguimiento a nuestra gente que está un poquito malita. La hermana Juanita Treviño platicaba con su hija esta semana, con Patti Treviño, y pues sigue grave. Hay que seguir orando. Su corazón se le paró esta semana como por 30 segundos, y solamente Dios en su misericordia, si Él quiere, nos la va a dejar más tiempo. Como decía su hija, el deseo de mi corazón es que mi mamá esté más tiempo, pero que se haga la voluntad de Dios. Y al igual estuvimos orando por la familia Fernández de Lara. Ayer estuvieron ahí en nuestro hogar antes de salir a Houston. Salieron a las 12 de la noche a Houston. Yadira tenía su primer cita para su tercer tratamiento a las 9 de la mañana el día de hoy. Entonces, querida iglesia, vamos a orar ahorita por la familia Fernández de Lara, por nuestra hermana Juanita Treviño, y que Dios haga su voluntad. Dios haga su voluntad, porque su voluntad siempre va a ser buena, perfecta y agradable, ¿verdad? Y mi corazón se goza también porque primeramente Dios este año, Juan Pablo se gradúa de justicia criminal, ¿verdad? Justin Criminología, justicia criminal. Y hay otra señorita, vine el viernes pasado y me comentaban que otra señorita que yo conozco, Jackie, estuvo oyendo a los jóvenes cuando yo tenía el grupo, también se graduó de la universidad, ¿verdad, mija? Entonces hay 2 jovencitos que se están graduando de la universidad, y también Donovan va a entrar a primer grado. Donovan, you go to the first grade, yeah? Yes? Okay. Come on over here, let me pray for you, okay? Because God always is with you. Le dice al papá, y acompáñame. Come on over here, mijo, let me pray for you, okay? Vamos a orar. Iglesia, póngase de pie, estén a su brazo, bendiciendo la vida del pequeño Donovan. Bendito sea el Señor. He's a little child like me, yeah? You are a very child like me. Let's pray. Extienda su brazo y oremos por Donovan y por Yadira y la hermana Juanita. Extienda su brazo hacia aquí. Padre, gracias te doy por la vida, gracias te doy, Señor, porque eres bueno. Cuando tú estuviste aquí en la tierra, Señor, expresaste claramente dejar que los niños vengan a mí. Ellos nos enseñan muchas cosas, nos enseñan el amor tuyo, Señor, nos enseñan la sabiduría, sobre todo la inocencia. Ellos observan, Padre. Ayúdanos que cada día seamos ejemplos para ellos, Señor, porque ellos observan cada día. Y te pido que tu favor, tu gracia, ahora que Donovan va a empezar su primer grado, Señor, first grade, Señor, you bless him. Lo bendiga, Señor. Y no solamente en este primer grado, siempre en su vida. Que tu presencia siempre esté con él. Y también, Padre, nos gozamos con los que se gozan, pero también, Señor, estamos con los que están pasando por diversas pruebas. Y tu palabra expresa que cuando estemos en diversas pruebas, la actitud del Hijo de Dios, la actitud del cristiano, no debe ser de gozo, sino debe de ser de sumo gozo. Ayuda a la familia Fernández de Lara, ya que van a empezar este tratamiento. El día de hoy estuvieron en su cita con el doctor a las 9 de la mañana, Señor. Te pedimos, Padre, si te place, Señor, hagas el milagro. Nuestra fe está puesta en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros no nos debe de quedar ninguna duda que tú puedes hacer la obra, pero nos sometemos a tu voluntad. Que se haga tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Bendícelos, Señor. Gracias por sus hijos, Señor. Y te pido que cada día sus hijos, su descendencia te ame más, se acerque más a ti.
porque ese es el gran mandamiento, Señor. Te pido por mi hermana Juanita Treviño, Señor, ya que lleva días postrada en una cama. Yo recuerdo la historia de la mujer que tenía flujo de sangre. Llevaba años y toda esperanza se había quebrantado. Ya no había esperanza, pero cuando ya no hay esperanza, tú sigues siendo nuestra esperanza, nuestra primera esperanza y aún nuestra final esperanza y aún para la eternidad. Levántala si te place. Al igual a la mamá de Carla García, Alicia García también está batallando con el cáncer. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, gracias por lo que harás y gracias, Señor, por cada persona que estamos haciendo tu obra, estamos obedeciendo a amarte con todo el corazón, cumpliendo la misión y la visión de tu santa iglesia local. Y gracias por todo, en Cristo Jesús, amén. You can go to sit down, Donovan, thank you, I love you. Los niños pueden ir a las clases y nosotros vamos a la palabra de Dios, al libro de Mateo capítulo 22, versículos 34 al 39. Estamos aprendiendo sobre la ley de Cristo, ¿verdad? Estamos aprendiendo sobre la ley. Miramos hace 15 días atrás que nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero cuando le preguntaron los discípulos cuál era la nueva ley, vamos a ver en la palabra de Dios cuál es la nueva ley. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 39. En cuanto tenga la palabra de Dios, se pone de pie. Dice la palabra de Dios de esta manera. Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 39. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Padre, ayúdanos, Señor, a estar fundamentados en tu palabra, pero sobre todo fundamentados en el amor, en estas 4 letras, Señor, que conlleva que tú por amor entregaste todo, aún a tu Hijo amado Jesucristo, en el cual tenías contentamiento. Dice tu palabra que de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo. Ayúdanos a amarte de la misma manera, al igual al prójimo. Ahora, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, que tu palabra dé a su fruto al 30, al 60 y al 100%. En Cristo Jesús. Amén. Los discípulos, como todos seres humanos, tenían curiosidad qué iba a pasar, qué iba a acontecer en los tiempos finales, en los tiempos postreros, o sea, cuando este mundo esté llegando a su final. Los discípulos tenían esa curiosidad. ¿Y sabe cuál es el siguiente paso que sigue escatológicamente, hablando hacia el futuro? El rapto de la iglesia. Lo encontramos en el libro de Tesalónicas. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. Imagínense, los que viven en Cristo y los que han muerto en Cristo serán arrebatados. Y vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Él nos va a recibir ahí. Entonces le preguntaban, o sea, ¿cuáles son los últimos momentos? ¿Qué va a estar pasando en la tierra cuando acontezca esto? O su segunda venida. La segunda venida viene después. Y el Señor Jesucristo les da una respuesta en Mateo 24, versículo 6. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 24, versículo número 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice la palabra de Dios. 7, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, o sea, pandemias como el COVID-19, hambres como el hambre que se sufre en todo el mundo, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Pues déjeme decirle que todo esto está empezando a pasar. Esas señales, vemos que los tiempos postreros iban a pasar. Cuando usted ve las noticias, en vez que la maldad se calme, la maldad ha aumentado. Usted ve terremotos, ve pandemias, ve shooting, o sea que hay disparos en escuelas, en compañías, la gente se mata. Y fíjese lo que dijo Jesucristo: otra señal, que porque la maldad se multiplicó, el amor de muchos se va a enfriar. ¡Wow! Otra señal que vamos a ver, como dice Mateo 24:12, fíjese lo que dice Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Y es que es una realidad, como la maldad se ha multiplicado, podemos ver maldad a través de la sociedad, en la televisión, en el internet, y lo que está consumiendo el ser humano es mucha maldad. El amor se ha apagado en muchos, y eso está llevando a que haya odio, rencor, violencia. ¿Y sabe qué? La gente como que se va acostumbrando. Lo que está pasando en el Medio Oriente, vemos, eso es un reloj de Dios, lo que está pasando con Israel, toda la maldad, toda la violencia, gente parándose y agarra una pistola y le dispara a su prójimo y le quita la vida, como que si la vida fuera cualquier cosa. Se da cuenta cómo el amor de muchos se ha enfriado. ¿Por qué le platico esto? Qué ironía, déjeme decirle que qué ironía. Porque cuando Jesucristo le preguntaron cuál era la ley más importante, mire qué ironía, Jesucristo habla del amor. Cuando un experto en la ley le dice, ¿cuál es la ley más importante? El mandamiento más importante dentro de la ley. Y Jesucristo lo resume en 4 palabras: el amor a Dios y el amor a su prójimo. Y el amor se está agotando en este mundo caído. Versículo 34 del capítulo 22 dice la palabra de Dios de esta manera: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra y estaba predicando, aquí Mateo nos deja ver, fíjese lo que nos deja ver Mateo claramente, nos deja ver una continuidad del contexto. O sea, siempre hay una continuidad del contexto hacia nuestro texto, pero aquí hay una continuidad inmediata cuando dice la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. O sea, en la parte de arriba, Jesucristo ya le había dicho a los saduceos, les había dado una respuesta a una pregunta y quedaron callados. ¿Sabe por qué? Por la sabiduría de nuestro Señor, por la prudencia, por la dedicación, porque Él hablaba la verdad absoluta. ¿Y qué pregunta le hicieron los fariseos? ¿Por qué empieza nuestro versículo de esta manera? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. La pregunta que le habían hecho los saduceos, que está ahí arriba en el contexto, llegaron los saduceos, era un grupo religioso que no creían en la resurrección. Esos eran los saduceos. Ellos no creían que el ser humano va a resucitar, que Jesucristo lo iba a resucitar. Y en base a eso les va a hacer una pregunta. ¿Qué pregunta les hace? Agarran y le preguntan al Señor: oye, mira, Moisés nos enseñó esto, que cuando alguien se da el matrimonio, se casan, pero el varón murió y no tuvo hijos, no tuvo descendencia, se podía casar con uno de sus hermanos, con el propósito de que tuvieran hijos, tuvieran descendencia. Eso enseña la ley, los mandamientos de Moisés. Y había una familia que eran 7 hermanos, murió el primero, no tuvo descendencia, el segundo también, hasta que llegó al 7º. Fíjese la pregunta que le van a hacer a Jesucristo, Hay que irle dando seguimiento, porque no creían en la resurrección. Y entonces los saduceos le dicen al maestro: entonces, como si la mujer estuvo casada con cada uno de los hermanos que fueron muriendo, ¿con quién se va a casar después de la resurrección? Era viva esta gente, O sea, como diciendo, a ver si hay resurrección, respóndenos. Se casó con todos aquí en la tierra. ¿Con quién? ¿De quién va a ser esposa en la resurrección? Y Jesucristo les contesta con sabiduría y les dice: erráis. Le dice a los saduceos, o sea, se equivocan, yerran porque no conocen las escrituras. Eso le pasa al ser humano cuando no conoce la palabra de Dios. Y era un grupo que aparentemente conocía la palabra de Dios. Jesucristo les dice sencillo: erráis porque desconocéis las escrituras. Pero les voy a dar una explicación para que no crean que solamente les estoy diciendo son ignorantes y no les voy a contestar. ¿Saben qué? En primer lugar, en la resurrección, cuando ustedes, el poder del Padre, los levante de los muertos y estén en el paraíso, en la Nueva Jerusalén, no va a haber casamiento. Oh, wow. No va a haber casamiento, no se van a dar en bodas. No va a haber bodas, bodorrios iba a decir. O sea, si te quieres casar, cásate aquí en la tierra. Wow, interesante, ¿verdad? Un día le voy a decir a Juan Pablo que le predique esto a los jóvenes. Si te vas a casar aquí, porque allá no.
Jesucristo dice, erráis, no allá van a ser como los ángeles, no se van a dar en casamiento. O sea, no va a haber. Imagínense lo que estaban pensando estos saduceos. Ellos creían que iban a agarrar al maestro fuera de lugar y que el maestro, Jesucristo, no iba a saber contestar. ¿Con quién se acá? Dice, erráis, sencillo. En el cielo no va a ser igual que acá. Van a ser como los ángeles, no se van a dar en casamiento. Segundo, y se los dice en el versículo 31, respecto a la resurrección, le dice a los saduceos, ¿saben qué? La resurrección es veraz, existe. Y les contesta Jesucristo ahí en nuestro contexto, en el versículo 31, es que Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Fíjese lo que dice el versículo 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, como diciendo, aunque Abraham, aunque Isaac, aunque Jacob ya murió físicamente, ellos viven. Y yo sigo siendo su Dios. Por eso es que nuestro texto en el día de hoy que vamos a entrar en el 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. O sea, los fariseos ahí estaban, eran otro grupo religioso, hay que darle seguimiento a la predicación. Los saduceos eran un grupo religioso muy importante en el primer siglo después de Cristo que no creían en la resurrección. Y los fariseos eran otro grupo también de suma importancia en el primer siglo, que ellos van a aumentarle a la palabra de Dios, le van a aumentar aún a la ley. ¿Sabía usted que hubo 400 años de oscuridad que se le conocen de esa manera? Desde el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento es el profeta Malaquías. Y viene el Nuevo Testamento con Mateo. Pues de Malaquías a Mateo, a Juan el Bautista, el siguiente profeta desde Malaquías hasta Juan el Bautista, pasaron 400 años donde Dios no mandó profeta. Hasta que aparece Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo diciendo, he ahí el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le platico esto? En esos 400 años de oscuridad, los fariseos se encargaron, aparte de que eran religiosos, que ellos se jactaban de que obedecían toda la ley, querían que la gente los viera, oraban en las esquinas, demacraban su rostro para que vieran que ayunaban. Aparte de la ley, impusieron más cargas, más tradiciones. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Era un grupo fariseo muy religioso que puso cargas, que Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes han puesto cargas que aún ustedes no llevan. Entonces dice la palabra de Dios que estos dos grupos aparecen acá. Al primer grupo Jesucristo los hace callar con el tema de la resurrección. Y aparecen los fariseos y dice la palabra de Dios que se van a juntar a una. Es una realidad, imagínese. Es una realidad. Muchas veces, como hijos de Dios, nosotros en pleno siglo XXI, cuando lleguen y quieran cuestionar nuestra fe, nos ofendan, nos llamen a aleluya y no puedan contigo porque la gracia de Dios va a ir contigo, aún los que son enemigos se van a juntar para ir contra ti. ¿Sabe que los saduceos y los fariseos no se llevaban? Fíjese la respuesta que les va a decir a los fariseos. Los saduceos y los fariseos no se llevaban, pero se juntan a uno por tal de tentar al maestro, por tal de dejarlo en evidencia. Y yo les voy a decir una cosa, una aplicación para nosotros. Si a Jesucristo no se la perdonaron, ¿usted cree que a nosotros nos la van a perdonar? Muchas veces se van a juntar para querernos ofender. Entonces estos dos grupos religiosos se encuentran aquí en el versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Versículo 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, le preguntó por tentarle diciendo, déjame decirte que en la batalla, en la guerra, no van a mandar a cualquier persona, Cuando tú te encuentras en una guerra física, en una guerra espiritual o en un debate, muchas veces van a mandar a una persona que sabe, que conoce del punto. Porque aquí cuando yo estoy viendo la palabra de Dios, mandan a uno de los fariseos, pero no cualquier fariseo, nos deja ver el Evangelio de Mateo. Usted recuerda en la batalla física entre el ejército de Israel y los filisteos,
cuando iban a pelear, y mandó el ejército filisteo, mandó a su mejor guerrero. ¿Sabe quién era? Goliat. Dice la palabra de Dios que era un gigante. Y por 40 días se pasó retando al ejército de Israel. Y Dios bendiga a Israel ahorita que está en guerra, ¿verdad? Ha estado en guerra. Y no entienden que Dios lo va a seguir cuidando a Israel. Entonces Goliat iba y retaba al ejército de Israel. Y nadie quería pelear, porque el ejército de los filisteos había mandado al mejor, a Goliat, que dice que enseña la palabra de Dios que era un guerrero de batalla feroz. Mandaron al mejor, pero apareció un David. Y aquí la palabra de Dios, fíjese lo que nos dice el versículo número 35. Uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, un fariseo que conocía la palabra de Dios. Pero voy más lejos, porque fíjese lo que nos dice el texto. Una cosa es conocer. Usted puede conocer la palabra de Dios tal vez del Génesis hasta el Apocalipsis, pero una cosa es que la sepa aplicar e interpretar. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó. O sea, ¿cómo, pastor? Es que hay muchos que pueden conocer la ley. Tal vez en el primer siglo había demasiados que conocían la ley, muchos fariseos. Pero una cosa es conocer la ley y otra cosa es saberla interpretar. Recuerdo que cuando estudié para abogado, a nosotros nos enseñan una constitución política de los Estados Unidos de México. Cualquier ciudadano la puede comprar en una librería. Cualquier ciudadano puede agarrar y puede ver la ley. Artículo 1, nadie está por encima de estas leyes. Todos gozarán de las garantías. Artículo 2, artículo 3. Y de esa ley emanan, salen muchas leyes. La ley penal. ¿Qué es la ley penal? Aquella que se encarga de resolver los conflictos de alguien que comete un homicidio, un delito. La ley civil, los conflictos familiares. La ley laboral, los conflictos obrero-trabajador. Entonces, de la Constitución salen muchas leyes. Y cualquiera puede ir a la librería y comprar un código penal, una ley federal. Cualquiera puede ir y conocerla. Pero ¿por qué les explico esto? Una cosa es conocerla y otra cosa es saberla interpretar para la defensa de una persona en un problema laboral, penal o civil. Incluso debe de conocer el tipo, la institución a donde debe de ir. Legal. Entonces aquí la palabra de Dios nos deja ver que no era alguien que solamente conocía la palabra de Dios. Dice, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó. O sea, a Jesucristo le mandan a una persona con conocimiento, con sabiduría, muy adiestrada en la ley, que sabía interpretarla para preguntarle. No querían al Señor Jesucristo y no lo querían, que lo llevaron a la cruz. Interesante, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, preguntaron para tentarle. Uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, un especialista, preguntó por tentarle, diciendo, déjame decirte que en el diario vivir la gente va a preguntar por diferentes razones. La gente va a preguntar, el ser humano somos muy interesantes nosotros, porque el ser humano si vemos que muchas veces pregunta es por diferentes razones. Tres razones por las cuales el ser humano puede preguntar. Número 1, el ser humano puede preguntar por pura curiosidad. A veces usted y yo vamos a preguntar o nos vamos a quedar viendo por pura curiosidad. No tenemos que ver nada en el asunto ni en el tema, ¿verdad? Y a veces si hay un accidente, uno puede preguntar ¿qué pasó? O se queda uno viendo o si puede ayudar. Pura curiosidad. No tenemos que ver nada en el tema, pero a veces le preguntamos a alguien ¿qué pasó? Porque pura curiosidad. Segundo, el ser humano puede preguntar porque quiere conocer en verdad. A mí me encanta cuando hay gente que me pregunta porque quiere conocer y más de la palabra de Dios. Quiere indagar sobre el tema, sobre la verdad. Quiere conocer las escrituras, como Jesucristo dijo, escudriñar. Indagar, investigar las escrituras porque en ella está la vida eterna. Entonces el segundo grupo de personas que llegan a preguntar es porque quieren conocer. Primero por curiosidad, segundo porque quieren conocer, tercero. Con ese tipo de personas hay que tener cuidado. Como dice la palabra de Dios, por tentarle, dice el versículo número 35, preguntó
por tentarle. ¿Sabe qué significa esto? Habrá gente que le va a preguntar solamente para ver si usted conoce del tema, para ver si usted está preparado, y lo más triste, para exponerlo o dejarlo en vergüenza. Esto fue la pregunta de los fariseos y los saduceos. Querían avergonzar al maestro delante de toda la multitud, delante de los expertos de los saduceos y delante de los fariseos y delante de la multitud que había ahí. Dice la palabra de Dios claramente, preguntó por tentarle. ¡Wow! Estos dos grupos de los fariseos le preguntaron al Señor simplemente con la motivación de tentarle. Pero lo interesante aquí en la escritura dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, versículo 36, Maestro. ¿Qué es lo que encontramos aquí en la palabra de Dios cuando el saduceo, el fariseo, nada más le pregunta por tentarle y todavía dice maestro? ¿Sabe qué encontramos aquí? Que eran hipócritas. Hay gente que en verdad le dice a un maestro, maestro quiero conocer, pero hay gente como esto que vemos aquí en la palabra de Dios, se estaba burlando de él. O sea, no lo reconocía como rabí, rabí significa maestro, mucho menos lo reconocía como señor, como curios, pero diciendo maestro, imagínese lo que está haciendo. Fíjese la pregunta que le va a hacer, maestro, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¡Wow! Mire, aquí voy a utilizar una figura retórica para que podamos comprender la magnitud de la pregunta. Imagínense a los que les gusta el béisbol, como a Edgar y a Emerson, y los demás vamos a tratar de entender este ejemplo. Imagínense que el juego de béisbol está en el 9º inning, en la 9ª entrada, ya va a acabar el juego de béisbol. Y está el que va a lanzar la bola y está el bateador. Y esa última bola depende para que gane el partido el bateador. Aquí el bateador es Jesucristo, y quien le va a lanzar la bola, esa pregunta, es el fariseo. Y le va a lanzar una bola a 100 millas por hora y con una curva con tal de poncharlo y dejarlo fuera del partido. Así fue la pregunta que le lanzó el fariseo al maestro, al curios, al Señor. Le lanza, ¡wow! Y esa bola llevaba fuego a más de 100 kilómetros por hora. ¿Sabe que el ser humano tiene el potencial de lanzar una bola a más de 100 kilómetros por hora? Así el fariseo le lanza esa pregunta, como diciendo, ahí lo voy a agarrar al Señor, al maestro, al curios, para que nosotros nos demos cuenta de la importancia de la palabra de Dios. Esta gente era astuta, era gente preparada, no era cualquier hijo de vecina, era gente que conocía la palabra de Dios. Cuando yo analizaba la palabra dije, no le lanzó cualquier pregunta, o sea, le lanzó una curva a más de 100 millas por hora, a más de 100 kilómetros por hora, por tal de dejarlo fuera del juego. O sea, si nosotros analizamos la pregunta que le manda, dice, ¿cuál es el gran mandamiento dentro de toda la ley? ¡Wow! ¿Qué contestaría yo, usted, alguien conocedor? Sin lugar a dudas, a mí me iban a dejar pensando un buen rato. O sea, por eso dice la palabra, por eso es bueno interpretar y conocer la palabra de Dios. Dice que le mandan a un intérprete de la ley. O sea, un conocedor que conocía de la A a la Z toda la ley que Dios le había dado a Moisés. Y no solamente la conocía, la sabía interpretar, aplicar en su momento adecuado. Esta es la persona que le mandan a Jesucristo para que le lance la pregunta que estamos viendo el día de hoy, que le dice, uno de ellos, intérprete de la ley, por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, toda la ley. Contéstanos, toda la ley que contenía el Antiguo Testamento, que Dios le dio en el monte de Sinaí a su siervo llamado Moisés, al profeta de Dios, que dice la palabra de Dios que jamás se levantó profeta como Moisés. Jamás se volvió a levantar profeta como Moisés. A él se le dio la ley. Y le preguntan, dentro de toda la ley, ¿cuál es el gran mandamiento? Ellos conocían, no simplemente la ley, conocían la historia de su pueblo. Ese tipo de gente llegó al maestro y le lanzó esa pregunta. La ley
que así debería de vivir el pueblo judío. La ley, que muchas veces cuando la quebrantaban, la rompían, ya no había esperanzas, mis hermanos. Era duro vivir bajo la ley. Esa es la pregunta que le estaba lanzando. Cuando quebrantabas una ley, ¿sabes qué decía la palabra de Dios muchas veces? Esa persona tenía que morir. Wow. Cuando una persona era encontrada en el acto del adulterio, lo único que le esperaba conforme a la ley era la muerte. Sobre esa ley vivía el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos y todas las leyes que derivaban, emanaban de los 10 mandamientos. Y le preguntan al maestro, dentro de esa ley, contéstanos, ¿cuál es el gran mandamiento? Wow. Déjeme decirle que la pregunta en realidad yo analizaba, no era nada fácil, ¿eh? Tener que escoger dentro de toda la ley que el Señor santo, santo, santo le había dado a su nación, a su pueblo, en un momento y decirles, esto es. Indudablemente, déjeme decirle lo que les contestó Jesucristo en el capítulo 37, y dice la palabra de Dios. 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Pregunta. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Indudablemente, y míreme y escúcheme bien, indudablemente y sin temor a equivocarme, el amor, estas 4 palabras que estamos viendo el día de hoy aquí, que Jesucristo escoge y describe como el gran mandamiento, indudablemente sin temor a equivocarme, el amor está en peligro de extinción en el planeta llamado Tierra. Déjeme decirle, el amor está en peligro de extinción en el planeta llamado Tierra, ¿eh? Se está extinguiendo, el amor se está esfumando dentro de las naciones. Por eso leímos nosotros cuando los discípulos le preguntaron, hey, ¿cuándo va a llegar el fin? ¿Cuándo tú regresas? ¿Cuándo vas a venir por nosotros? Y los discípulos tenían curiosidad. Y el Señor Jesucristo dice, cuando se levante nación contra nación. El amor entre naciones, mis hermanos, se está enfriando. Basta poco para que un ser humano egoísta a la 10ª potencia se levante y este mundo pueda acabarse con el armamento nuclear que se tiene el día de hoy. O sea, el amor, el gran mandamiento dentro del planeta llamado Tierra está en peligro de extinción. Entre naciones, en naciones mismas, vemos lo que pasa en nuestra gran nación, se asesinan, se matan. Entre familias, hay familias que no se aman y llevan la misma sangre de su sangre y no se aman. Matrimonios. ¿Sabe que la relación más importante para Dios es el matrimonio? Una sola carne. Y el amor se está esfumando. A veces se equivocan en el tipo de amor. Confunden el amor emocional con el amor ágape. ¿Y sabe por qué digo sin temor a equivocarme, el amor está en peligro de extinción? Porque Dios no nos dijo el momento exacto cuando va a regresar por su amada iglesia, pero sí nos dio señales antes del fin. Y si usted conoce la palabra de Dios, usted se da cuenta que el reloj de Dios ha avanzado demasiado y en cualquier momento viene. Y no viene por toda su creación, viene por su santa iglesia. Sin temor a equivocarme, por lo que dice Mateo 24:12 nuevamente, que por haber, fíjese lo que dice Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el día de hoy la maldad, mis hermanos, se ha multiplicado. Usted puede cerrar su casa con 10,000 candados. Y muchas veces la maldad se le va a meter por la televisión, el internet, si no tiene cuidado con sus hijos. A mí me regalaron una perrita hermosa y esa perrita vive dentro de la casa y cuando ella oye un ruido extraño, ella ¡guau, guau!, ladra. Como que dice, hey, hay algo desconocido, ¡guau, guau! Ella está atenta si alguien quiere entrar a robar la maldad, pero ella no puede discernir si por la televisión, por el internet. La maldad, ¿sabe de dónde surge cuando estos muchachos en plena juventud deciden quitarle la vida a otros y luego quitarse la vida a ellos mismos? Mis hermanos, de tanta violencia que ven,
de lo que alimentemos nuestra mente, nuestra alma, es el fruto que vamos a dar. Y Jesucristo expresó, dice, que por haberse multiplicado la maldad, el fruto es que el amor de muchos se enfriará. Y vaya que la maldad se ha multiplicado, mis queridos hermanos. Ya nos acostumbramos. El mes pasado no sé cuántos shootings hubo, balaceras que mataron a la gente, y uno ya ve, wow, y otro, imagínese. Ya no valoramos la vida, no la vemos como sagrada. ¿Sabe por qué? Porque la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. Imagínese, Israel ahorita está en batalla como hace años no estaba. Nación contra nación se van a levantar, y más contra el pueblo de Dios. Yo le voy a decir una cosa: cuando usted vea que Israel, ya lo quieren acabar a Israel, a la nación de Dios, póngase listo, porque la iglesia de Cristo está a punto de irse. La iglesia de Cristo está a punto de irse y recibir al Maestro en las nubes. ¿Y sabe por qué Jesucristo da el gran mandamiento? 4 letras, el amor. ¿Sabe por qué? Porque indudablemente el amor todo lo puede, el amor todo lo da, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, dice la palabra de Dios. Imagínese, el amor todo lo espera, todo lo sufre, es benigno, no se jacta, todo lo soporta, no busca lo suyo. Wow, pastor, eso es amor, eso es amor. Cuando usted ve que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y todo lo soportó, todo lo esperó, no buscó lo suyo, fue por amor. Ese es el tipo de amor del cual yo estoy hablando, que está en extinción. Se está acabando. Y qué ironía, porque el gran mandamiento de toda la ley, usted puede ver toda la ley que hay en el Antiguo Testamento. Jesucristo le dice, amarás. Amor. Y Jesús les dijo, dice la palabra de Dios, se resume sencillo. Iglesia de Cristo, iglesia del Dios viviente, iglesia Bethesda, los que estamos el día de hoy aquí, los que nos están escuchando por las redes sociales, los que nos van a escuchar, déjeme decirle que Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo viene por una iglesia, dice la palabra de Dios, santa, sin arruga, que descansa en el poder y en la majestad de Jesucristo. Iglesia de Cristo. Si el mundo afuera, Satanás y sus demonios se están encargando que la maldad se multiplique para que el amor de muchos se enfríe, iglesia de Cristo, usted y yo tenemos que ser la diferencia. Usted y yo como iglesia de Cristo tenemos que ser. Si Jesucristo nos dejó un gran mandamiento, que es el amor, si afuera el mundo y Satanás, porque Satanás está en constante movimiento con sus demonios, es el príncipe de este mundo, multiplicando la maldad para que el amor de muchos se enfríe, para que tu amor y mi amor se enfríe, a los que amamos y aún a los que no amamos. Si el mundo no ama, usted y yo tenemos que ser la diferencia. Tenemos que amar. ¿Sabe a quién? A nuestros familiares, a nuestra sangre, a nuestra descendencia. Los tenemos que amar como hermanos en Cristo. ¿Sabe que la familia que es para la eternidad somos los hermanos en Cristo? Yo por eso a Edgar yo lo invito y me invita a tomar un café, porque a él lo voy a ver por la eternidad, me estoy acostumbrando. ¿O no, mi Edgar? Y dice Emerson, y yo pues a ver, Adolfo le dijo, órale, vénganse, vámonos. Porque es mi familia en Cristo. Tengo que aprender a amarlos, porque solamente es una preparación para la eternidad. Tengo que amar a mi prójimo. O sea, aquel que tú ves en necesidad, aquel que tú ves sin Cristo, aquel que tú ves que el amor se le ha enfriado por la maldad, tú y yo lo tenemos que amar. Jesucristo expresó, si amas a tus amigos, pero a tus enemigos no, ¿qué estás haciendo? Es sencillo amar. Si la gente ya no ama, nosotros tenemos que ser el ejemplo de amar. Porque imagínese lo que dice la palabra. Si tú dices que amas a Dios, imagínese, porque nosotros tenemos que ser el ejemplo en la iglesia de Cristo. Yo amo a Dios, por eso
pues estoy en su santuario adorándolo. Y dice la palabra de Dios, si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano que ves, como Isabela que está aquí, que yo la veo, yo a Isabela la veo, la conozco. Y si yo digo que amo a Dios, pero no amo a Isabela, dice la palabra de Dios que soy mentiroso. Que cómo voy a amar a alguien que no veo si no amo a mi hermano que sí veo. Fíjese lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Nuestro Señor Jesucristo les da una respuesta contundente a aquellos expertos de la ley, aquellos que se hacían conocer, que querían que la gente les aplaudiera, que eran muy santos, que conocían toda la palabra de Dios, que la vivían. Nadie podía vivir toda la palabra de Dios, pero ellos sentían que sí. Jesucristo les va a dar 3 puntos rápidamente, donde les va a dar una respuesta eficaz, tanto a los fariseos como a los saduceos. La primera fue acertada su respuesta de Jesucristo. Imagínense, de tantas leyes y mandamientos, Jesucristo dice, el gran mandamiento es amar a Dios con todas tus fuerzas. Sencillo. Y mis queridos hermanos, esto es aplicable para el primer siglo y el siglo XXI. Han pasado años y años. Hemos llegado al siglo XXI y la respuesta que Jesucristo les da, conforme a toda la ley, es acertada. Dice, sencillo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, con todo tu ser. Es acertado tanto para los judíos como para los gentiles el día de hoy. ¿Y sabe por qué? Mis hermanos, si nosotros amamos a Dios, en verdad amamos a Dios, no a una religión, a una tradición, no a costumbres, sino al Dios Todopoderoso, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, va a ser sencillo para aplicar el segundo punto, amar a mi prójimo. Yo no puedo amar a mi prójimo si no estoy en conexión amando a Dios. Si yo no estoy en conexión amando a Dios, yo no puedo amar a mi prójimo, porque mi prójimo no es mi hermano en Cristo. Tal vez es más sencillo amar a mi hermano en Cristo, pero a mi prójimo, aquel que me hace la vida difícil en la escuela, en el trabajo, en donde me muevo, en mi hogar, mi vecino. Si nosotros amamos a Dios, el primer y gran mandamiento, el segundo, dice Jesucristo, el segundo es similar, el segundo es semejante. Diría el americano, almost the same. O sea, oh, wow, son casi almost the same, semejantes, similares. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Jesucristo, primer punto, les da acertadamente el gran mandamiento. El segundo dice, si amas a Dios, puedes amar a tu prójimo. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo derrama ese amor, te va dando un crecimiento para que puedas amar a aquel que no te ama. Tercer punto. Jesucristo les deja saber algo que ellos conocían muy bien en el primer siglo y antes de Jesucristo. Antes de Jesucristo, tanto los fariseos, los que eran devotos, religiosos, ellos tenían la Shema. ¿Qué es la Shema? Son 2 versículos del Antiguo Testamento que habla de esto. O sea, en el contexto cultural, pero sobre todo en el contexto espiritual, religioso, que se movían los judíos, ellos conocían esta gran verdad y este gran mandamiento de amarás al Señor tu Dios. Dios ya se lo habían dado. Dios ya se lo sabía. Fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primer punto, Jesucristo les da lo acertado. Jesucristo, dentro de toda la ley, yo creo que se quedaron a la expectativa tanto los saduceos, fariseos,
la multitud que estaba ahí, ¿qué va a contestar? De toda la ley dada al profeta Moisés, ¿qué es lo que va a contestar? Jesucristo les contesta, el gran mandamiento es el amor. Y no hay otra cosa que debes de amar más que a Dios. Téngalo claro. Yo amo a mi madre que me queda todavía en la tierra. Mi padre ya está con el Señor, lo amo, lo amaba también mucho cuando vivía. Pero a mi madre yo la amo con todo mi corazón, pero amo más a Dios. Nadie está por encima del amor de Dios. No tienen idea cuánto amo a mi esposa y a mis 2 princesas que Dios me dio, fruto de ese amor, pero amo más a Dios. Nadie está por encima del amor de Dios. Amo más a Dios, a su cuerpo santo que es la iglesia, por la cual viene. Ese es el gran mandamiento. Cuando usted y yo logramos entender eso, vamos a vivir una vida diferente. El mundo se amaría. Pero son pocos los que van a elegir el camino angosto. Son pocos los que van a escuchar la palabra de Dios y son pocos las que la van a poner por práctica. Amar al Señor tu Dios. Yo amo a Dios porque yo reconozco que Dios le da vida a mi madre. Yo reconozco que cuando mi papá casi muere hace 10 años, me lo dejó 10 años más. Yo le rogué, le imploré que le diera más años. Y aún mi madre dice, le hubiéramos pedido más de 10. Por eso amo a Dios. Yo amo más a Dios porque un día me dio a Rebeca. Un día mandó a Jessica para que formara una familia. Por eso amo más a Dios. Yo no desobedecí a Dios si mi esposa me dice, mira esto, pero si Dios no me lo dice, al primero que voy a escuchar es a Dios. Y escucho mucho a mi esposa, la amo mucho. Pero al que amo más es a Dios. Ese es el gran mandamiento, le dice a su nación Israel, el día de hoy que Israel sufre. Y si Israel hubiera escuchado el gran mandamiento, las cosas fueran diferentes. Pero aún así el amor de Dios no ha cambiado sobre Israel. Y el león de Judá lo va a defender. Y cuando lo vayan a aplastar va a venir a librarlo. Así de sencillo. Porque Dios lo ama con un amor eterno. Y eso quiere que la iglesia la amemos. Cuando tú logres entender el amor de Dios, las cosas van a ser muy diferentes. Y el segundo, dice Jesucristo, es similar. Almost the same, los que hablan inglés. Casi igualito. Amarás a tu prójimo. Y por consiguiente, cuando nosotros logremos entender todo eso, la vida va a ser muy diferente. Con esto que termino, querida iglesia, ¿sabe que antes de Cristo y en Cristo, en el primer siglo, ve que la historia se divide antes y después de Cristo? Antes de Cristo y en Cristo, cuando Cristo vivió aquí, la gente se preguntaban, los expertos en la ley, los conocedores, como que si el día de hoy hay una cumbre de abogados licenciados en derecho, especialistas en jurisprudencia, y se reúnen y empiezan a debatir cuáles las leyes son más importantes para poderlas aplicar, interpretar en la defensa de una persona, en la ayuda, y ahí empiezan a debatir. ¿Sabe que había expertos antes de Cristo y en el momento de Cristo que debatían sobre cuál era el gran mandamiento? Y ya me imagino el ego del ser humano, ¿verdad? Oh no, yo pienso que es esto. Oh no, yo pienso que es no matarás porque pues la vida, ¿no? Oh no, yo pienso que la moralidad, o sea, no cometerás adulterio porque la familia. Y empezaban a debatir. Y llega Jesucristo y dice, el gran mandamiento es amar a Dios. Cuando tú entiendes eso, vas a amar y a respetar la vida. Ese es el gran mandamiento para que tú y yo podamos tener gozo, podamos tener propósito. ¿Sabe por qué mucha gente vive sin propósito en la vida? No han aprendido a amar al Dios que les dio la vida. La gente vive sin propósito porque no han aprendido a amar al Dios que les dio la vida, que los puso aquí en la tierra con un propósito. Tú y yo no somos coincidencia, nadie es coincidencia. Todos fuimos creados con un propósito. El primer propósito, dice la palabra de Dios de otra manera, en el libro de Efesios, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para amar a Dios. Padre Santo que moras en el cielo, mi oración se eleva en este momento, Señor, para decirte
que nos enseñes, Señor, que nos ayudes día a día, Padre, a amarte con todo el corazón. Tú siempre has buscado una relación y una comunión con nosotros, una relación de amor, una comunión de amor, donde nuestro corazón se derrame delante de tu presencia, porque tú ya nos has amado con amor eterno, porque nos amas, dice tu palabra, diste a tu Hijo, para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, y nosotros que somos la iglesia del Dios viviente, ayúdanos a ser ejemplo en un mundo donde el amor se está acabando, donde el amor se está extinguiendo. Ayúdanos a ser ejemplo en amar a mi familia, amar a mis hermanos en Cristo, pero también amar a mi prójimo, amar a aquel que no te conoce, Señor. Y si el día de hoy tú nos escuchas por las redes sociales y dices, yo quiero aprender a amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, necesitas nacer de nuevo. Necesitas reconocer que eres pecador y necesitas aceptar a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Yo te hago la invitación hoy. Te hago la invitación a que seas hijo de Dios y dile al Señor, Padre, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que un día mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en esa cruz, y solo por amor. Lo acepto hoy como mi Señor y Salvador. Y ayúdame, Padre, a vivir en amor. En Cristo Jesús. Amén. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunden. Vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas. Señor Dios Padre, nuevamente gracias por la oportunidad de estar en este lugar, alabando y glorificando tu nombre. Gracias por tu provisión, Señor. En este momento venimos delante de ti a traerte una pequeña porción de lo que nos has dado. Seguimos orando por aquellas personas, familias dentro de esta comunidad cristiana que estén pasando alguna dificultad económica, Señor, para que provees lo que necesitan. Y seguimos orando por aquellos que han perdido empleo, han tenido horas de trabajo disminuidas, Señor, para que les presenten nuevas oportunidades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios. Puesto en pie, vamos a despedirnos cantando esta alabanza. Satisface más, pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en él. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es, eres más que suficiente, todo para mí.
Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, y todo es Jesús, y todo eres más que suficiente, todo para mí. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias porque pudimos llegar a tu casa, Señor, a adorarte y sobre todo escuchar el mensaje que tú tenías para nosotros esta tarde, Señor. Queremos, Señor, darte la alabanza a ti en nuestros trabajos,